Sean bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa. amén. Y el día de hoy, pues, qué hermoso poder estar reunidos adorando al Padre, exaltando. Y verdaderamente Él es nuestro libertador. Él es el gran yo soy. Él es el quien sale por ti. Si amamos a nuestros hijos, pues debemos amar al cónyuge. Así es. Y lo más importante es tener un hogar seguro, ¿verdad? Todos queremos tener un hogar seguro, pero donde se muestra respeto y unidad el uno con el otro. ¿Podemos equivocarnos? Claro, nadie es perfecto. El único que no cometió pecado fue Jesucristo. Pero tenemos que corregir, pedir perdón y seguir adelante. Como padres, pues, le enseñamos a nuestros hijos responsabilidad. Le enseñamos a nuestros hijos a través de nuestra vida espiritual, con el ejemplo y también de nuestra vida natural. Ellos necesitan ser marcados con lo que tú les enseñas, con lo que tú les enseñas. Así que qué hermoso que el día de hoy hayas tomado la mejor decisión, que es enseñarle que primero es Dios, que hoy es el día de Dios, que hoy es el día en el cual nosotros nos reunimos para adorarle, para exaltar su nombre, para orar y clamar al Padre. Qué bendición es poder estar juntos en este tiempo. Así es que en medio de este tiempo nosotros podemos acercarnos al trono del Padre y tomados de la mano clamar a Él. Ahí donde estás, tómate de la mano con tu familia. Te vamos a esperar, apúrate, apúrate. Tómense de la mano. Padre, nos acercamos a ti para darte gracias, Oh, sí, Señor, que derramaste tu preciosa sangre gracias, en la cruz, Padre amado, Señor. como precio Sí, Señor, gracias. por la Amado eterna Jesucristo. redención. Sí, Señor. Somos tus hijos, comprados por sangre, comprados por precio para Sí, Dios. Señor. El poder del Espíritu Santo te inunde de paz de Dios y vida abundante Oh, en sí, Cristo Señor, Jesús. Sí, Señor. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón. Ahora di, mi Padre, pon tu mano sanadora sobre cada una de mis heridas. Oh, sí, Señor. Padre. Empieza a sanar cada una de las En el nombre de heridas, Jesús, Padre amado, Señor. de mis hermanos. Sí, Señor. Toda Un angustia, toque tuyo, Señor. todo rechazo. Padre, inúndalos de tu amor. Sí, Señor. Ahí donde estás, y Padre, yo perdono, yo me limpio con tu sangre preciosa a los que me han ofendido. Todo resentimiento, toda amargura se va en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre Todo de Jesús. temor sale en el nombre de Jesús, porque Cristo lo llevó en la cruz. Salmos 32, tu palabra dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Si estás en un proceso en el cual estás luchando por tu salud, pues coge este Salmos. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y esta semana está en el devocional para que cada niño lo decrete en casa. Oh, sí, Señor. Padre amado, clamamos también con Romanos 8:37. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te adoramos a ti, te exaltamos, Rey de Reyes, te exaltamos, Señor de Señores. Los dejo con nuestro pastor Ángel Zamora, quien va a tener el compartir de la palabra de Dios. Durante todo ese tiempo el Señor nos ha llamado la atención acerca de restaurar el altar dentro de casa, restaurar el altar dentro de la iglesia, de comenzar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Se nos ha pedido que nuestra fe sea aumentada para poder creer y depender solamente del Señor y su palabra. Y hemos hecho pues también un estudio acerca, cerrando ya este año,
y aperturándonos a este 2021, un tiempo profético, hemos hecho acerca de Jehová es mi pastor, ¿no? Hemos hablado acerca de las cualidades, características de ese Dios maravilloso que tenemos, que siempre está cuidándonos, que siempre está dispuesto a llevarnos a esos lugares de descanso, a esos lugares donde hay alimento, donde hay provisión más que suficiente para que usted y toda su familia se pueda desarrollar pues de una manera sobrenatural. Hemos hablado también acerca de la necesidad de la oveja en su relación con su pastor, porque decíamos que la peor crisis que puede experimentar una oveja es no tener pastor, ¿no? Y por lo tanto, ella depende mucho de sus pocas facultades que tiene, ¿no? Habíamos hablado que son cortas de vista, no tienen buena dirección, no son, digamos, independientes, sino más bien dependientes. Y esa característica la vuelve justamente muy frágil, y así somos los hombres, ¿no? Necesitamos mucho de la dirección del Señor. Entonces, todos los elementos Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros su palabra para que nosotros podamos entender. Y le preguntaba justamente al Señor, ¿y qué cosa debemos entender, Señor? ¿De qué se trata todo este asunto? Porque hay algo especial que tú estás preparando, algo que tú quieres que nosotros, la iglesia, prestemos mucha atención, pero que tal vez no lo estamos haciendo. Y el Señor me habló en esta semana acerca de qué importante es que nosotros, la iglesia de este tiempo, no repitamos el mismo error de la iglesia del pasado, ¿no? El Señor hoy más que nunca nos dice a nosotros que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y para aprovechar bien el tiempo, lo primero que tenemos que aprender es a discernir los tiempos de Dios, ¿no? Y esto es una necesidad espiritual, esa es una necesidad que tiene que la iglesia del Señor en este tiempo comenzar a desarrollar, comenzar a estar aprestada hacia este mover de Dios en este tiempo, porque este es un tiempo muy especial, este es un tiempo cual no se ha vivido hace mucho, pero mucho tiempo sobre la tierra. Y por lo tanto necesitamos desarrollar esa característica que Dios quiere, discernir los tiempos de Dios. Entonces, para nosotros es muy fácil de repente discernir pues el tiempo o el clima, ¿no? Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted sale de su casa, ve la mañana que parece fría y usted se abriga bastante y sale y al cabo de 1 hora, 2 horas, aparece un sol muy caluroso, muy radiante y usted termina sofocado, ¿no? Y pareciera que usted se hubiera equivocado. O viceversa, ¿no? De repente ve un sol esplendoroso y de repente usted sale con poca ropa ligera y al rato cambia el clima de una manera pues tan repentina que usted pues termina siendo visto como algo raro, ¿no? Algo ocurrió aquí, algo no estaba bien. Bueno, yo también le contaré que algo similar me pasó a mí. Yo me cambié hace más de 15 años, vivo ya acá en el sector de Cieneguilla, y aquí es un clima muy especial, es un clima pues más de provincia, ¿no? Aunque estamos dentro de la misma capital, Lima se caracteriza por tener bastantes microclimas. Y entonces aquí amanecía a las 5:30 de la mañana, ya había sol, ya se sentía el calor. Y entonces pues yo decidí, en base a esa perspectiva que veía cielo despejado, la luz radiante del sol, dije, bueno, me voy a trabajar cual nunca me había ido, ¿no? Con polo, con chor y zapatillas, muy fresco. Así que salí, tomé mi unidad móvil, que aquel entonces subí a mi bus para irme, y todo iba muy bien hasta que justo llegamos cerca del Jockey Plaza, y de repente, a la altura de donde empezaban los puentes de la Panamericana Sur, yo veía un manto negro, ¿no? Y la luz se quedaba en el sector de La Molina y entramos a un manto negro, y de repente cuando pasamos a San Luis, a San Borja, y llegamos pues a la zona de San Isidro, una llovizna, y llego pues, me dejan en el paradero y tenía que ir caminando hasta donde era la empresa donde trabajaba en aquel entonces, y yo veía porque todos venían con sus ternos o con sus chompas bien abrigados, y yo era pues el único extraño. Toda la gente me miraba, ¿y qué tiene, no? Polito, chorcito, zapatillas, ¿de dónde se ha escapado este loco?, diría la gente. Pero pasa, ¿por qué? Porque
ocurre esa característica, ¿no? Solamente vemos y podemos discernir muchas veces las cosas naturales, a las cuales prestamos mucha atención, pero muy poca atención a los tiempos espirituales de Dios. Entonces, hoy por hoy, una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a prestarle mucha atención, dice el Señor, son a sus tiempos. Porque el Señor ha determinado tiempo. Hay tiempo para cada cosa, dice el Señor. Y esos tiempos que Dios ha determinado tienen un inicio y tienen un final. Y cuando cierra una etapa, comienza otra etapa, con nuevas características, con nuevas demandas. Entonces, por lo tanto, usted y yo también tenemos que entender eso. Lo ideal sería que usted preste mucha atención a los tiempos de Dios antes de salir de su casa. Antes de que usted vaya a trabajar, usted le pregunte al Señor acerca de ese tiempo en el cual usted se encuentra ahora. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para enamorarse, hay tiempo para casarse, tener una familia, envejecer y morir. Para todo hay un tiempo y cada tiempo trae una demanda y trae una responsabilidad consigo. Entonces, lo ideal es que usted, de una manera muy responsable, identifique en qué tiempo usted está viviendo. Porque cuando nosotros logramos identificar el tiempo que estamos viviendo, vamos a poder tomar las mejores decisiones y vamos a saber qué hacer. Cuando uno no discierne los tiempos de Dios y simplemente se queda en discernir los tiempos naturales de los hombres, muchas veces tomamos decisiones equivocadas y hay consecuencias terribles que justamente los hombres experimentan por no estar atentos a las cosas de Dios. Prestamos más atención a las cosas naturales que a los tiempos de Dios. ¿Qué significa estar atento? ¿No? Algunas definiciones dicen que estar atento es ser sabio, ser entendido, ser conocedor, ser un estudioso, ser una persona competente, ser una persona conocedor del entorno, de lo que está por suceder o sucediendo, para que usted pueda responder asertiva y efectivamente. Entonces, estamos viviendo un tiempo, hoy más que nunca, donde la iglesia del Señor necesita estar discerniendo estos tiempos, entendiendo lo que está aconteciendo para ser más efectivo en nuestro comisionamiento de ser discípulos del Señor, ganadores de alma y de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Claro, porque usted puede pensar, bueno, el Señor no viene todavía. Usted puede pensar, no, yo tengo mucho tiempo todavía. Sin embargo, esta pandemia nos ha dejado a nosotros una muestra acerca de la fragilidad de la existencia del ser humano. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las características que todo hombre, mujer, joven, adulto, niño, que es entendido de los tiempos, tiene que tener, de los tiempos de Dios? Lo primero que usted tiene que hacer es comenzar a buscar el entendimiento de las cosas espirituales de Dios para que usted pueda responder en las cosas naturales que Dios le ofrece. Sí, porque sepa usted primero que lo primero es lo espiritual y después fue lo natural. Primero Dios dijo y después fue hecho. Entonces Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros discerniéramos esa palabra, para luego vivir en la expresión de esa palabra una vida natural, pero siendo sobrenatural por la influencia espiritual que nosotros vivimos a través de la palabra de Dios. Y entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, en un solo versículo, nos habla acerca de las características de hombres excepcionales que Dios trajo en medio de una situación muy especial del extendimiento pues, del pueblo de Israel. Habla acerca de los hijos de Isaacar. 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel
debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, prestemos mucha atención a esta palabra. En muchas oportunidades, y usted puede leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios le llama la atención a su pueblo. Como hoy Dios nos está llamando la atención a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Por tener una ceguera espiritual. Porque ponemos más énfasis en las cosas naturales que en las cosas espirituales y no discernimos los tiempos de Dios. Aunque estamos viendo, somos ciegos espirituales. Porque estamos centrando todavía en lo natural. Jesús fue muy duro cuando confrontó a los fariseos y a los maestros de la ley, porque no discernieron los tiempos de la profecía. Porque ellos no comprendieron, ellos eran los guardianes de la palabra de Dios, pero sin embargo, los tiempos se habían cumplido y ellos muy conocedores de la palabra, pero sin entendimiento espiritual, no identificaron que el Mesías ya había llegado y que el reino de los cielos se había acercado. Y uno se hace la pregunta, sí, pero Jesús ha dicho que va a venir, pero va a venir por segunda vez. Sí, hay un tiempo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un tiempo también que al ser humano le corresponde estar atento. Porque tal vez muchos partirán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y en ese tiempo tendrán que rendirle cuentas a Dios. Usted conoce la palabra de Dios, pero está discerniendo su tiempo espiritual de Dios. En Mateo capítulo 23, como hablamos hace un momento, Jesús fue muy duro. Los famosos fariseos y maestros de la ley, hipócritas le llamaba, ¿no? Los exhortaba porque se llamaban conocedores, celosos guardianes de la palabra de Dios. Y Jesús usa adjetivos muy duros porque se envanecieron en su entendimiento y no discernieron lo que estaba ocurriendo en medio de ellos. El tiempo de la visitación de Dios se había cumplido. Y por lo contrario, dice, ellos en vez de colaborar con el extendimiento del reino de los cielos, ellos impedían que otros se acercaran a Jesús, a no permitir que ellos creyeran en Jesús. O sea, también a lo mejor, si no damos un buen testimonio como hijos de Dios, si no presentamos el plan correcto de Dios, si hay un doble discurso en nuestra palabra con nuestras acciones, estamos conduciéndonos como los fariseos, que conocen la palabra, pero que no disciernen el tiempo de Dios. Y estamos impidiendo que muchas personas puedan venir y seguir a Jesús. Ahora, ellos sabían que el Mesías vendría. Y en cierta ocasión, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ellos mandaron a preguntarle a Juan el Bautista si él era el que estaba por venir, si él era el Mesías, el Cristo. Usted puede leer en Juan capítulo 1, verso 25. Quiere decir que no había falta de conocimiento en ellos. Ellos eran personas sabias, eran personas que habían estudiado, que sabían que iba a ocurrir, pero que sin embargo no discernieron el tiempo de la visitación de Dios. Y entonces es una negligencia no observar los tiempos de Dios y discernirlos. Porque las cosas se están cumpliendo. La palabra de Dios es exacta, es fiel, es fidedigna, se cumple a plenitud. La presencia de Cristo y su gracia está entre ellos como hoy la está entre nosotros. Y si hacemos un paralelismo entre esta época y la época de hace más de 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra, muchos todavía no se han dado cuenta que el tiempo de su visitación ya está en medio de ellos. No han aprendido la lección. Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
porque quieren el beneficio, pero no quieren la relación con Dios. Quieren vivir bien, pero no se sujetan a la obediencia de la palabra de Dios. Hay tiempo para todo, dice el Señor. Usted puede conocer la palabra de Dios. Podemos identificar, salir muy temprano, ver el cielo e identificar si va a ser frío o va a ser calor. Pero qué difícil se le hace a muchas personas discernir los tiempos espirituales en su verdadera dimensión, como Dios hoy nos los está revelando. Dios está hablando a las naciones del mundo en este tiempo. Dios está hablando a ti de una manera muy especial. Que disciernas los tiempos, que prestes atención al cumplimiento de la profecía, que es exacta. Lucas capítulo 12, versos 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decid, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Pero luego el Señor dice, hipócritas, sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Cómo no distinguimos este tiempo tan importante? El tiempo en el cual el Señor nos está dando la oportunidad a los hijos de Dios de cumplir con nuestro llamado. El tiempo de obedecer al mensaje del Señor, presentando este evangelio con mayor énfasis. Hoy más que nunca es una realidad que se puede ganar a toda una nación en un día. Nos centramos tanto entre las cosas naturales, entre lo que yo quiero hacer, entre lo que mi iglesia quiere hacer, mi ministerio quiere hacer, lo que yo quiero figurar, ¿no? Y nos olvidamos que es Cristo quien nos llamó, es Dios quien nos convocó para hacerlo a Él presente delante de toda la humanidad. Es el ministerio de Cristo. Pablo lo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo vino a anunciar el ministerio del Padre, presentar a Dios como la respuesta a la necesidad de la humanidad en medio de un mundo tan convulsionado como el que se está viviendo el día de hoy. Es claro que los fariseos y maestros de la ley sabían distinguir el tiempo y el clima, pero eran ciegos espirituales, porque viendo los milagros, los prodigios y las señales que hacía Jesús, ellos no pudieron discernir el tiempo de su visitación porque no creían en Él. Iglesia, cuidado. Jesús dijo, cuando vuelva, hallaré fe en la tierra, porque la fe de muchos se enfriará, dice, y otros serán apartados, serán engañados, serán seducidos por las cosas del mundo, porque no discernieron el tiempo de Dios. ¿Y tú? ¿Estás creyendo en tu tiempo de visitación de Dios o no? La palabra de Dios nos dice que hubieron algunos fariseos que creyeron en Jesús, así como Nicodemo, que aunque fue escondidas de noche a ver a Jesús, en él se reveló una gran verdad. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hoy más que nunca la tierra está experimentando milagros y prodigios, sanidades. Estamos viendo la respuesta de Dios de una manera sobrenatural. Solamente un ciego espiritual no las ve,
Pero una persona que ha recibido la vista en Jesús, que conoce la palabra de Dios, puede estar atento a lo que está ocurriendo. Hoy más que nunca podemos ver los cielos abiertos y el mover de Dios agitando toda la creación y respondiendo al clamor y a las oraciones de multitudes. Porque algo va a ocurrir, algo sobrenatural está ocurriendo ya sobre toda la creación. Sabemos que históricamente ningún profeta en la antigüedad pudo hacer los milagros y señales como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos y maestros de la ley lo sabían. Pero a ellos no les bastó todo lo que veían, porque su vida siguió siendo igual. Siguieron viviendo como sin nada. No podemos vivir de la misma manera. Ah, no, yo sé la palabra de Dios. Bueno, si sabes la palabra de Dios, cúmplela. Porque algo está ocurriendo en el tiempo de Dios ahora, en este presente. El Señor se está moviendo de una manera sobrenatural. Y que no te encuentre sin identificar este tiempo. Que no te encuentre y no te llame la atención, como se lo hizo con aquellos que decían conocer la palabra de Dios, pero no le reconocieron a Él. Usted y yo conocemos los resultados de la palabra del Señor. Ellos se engañaron a sí mismos. Y lo que fue más triste, ellos engañaron a otros porque enseñaban a rechazar a Jesús. Tal vez tú digas, no, pero yo sí hablo de Jesús, pero ¿estás viviendo los tiempos conforme el Señor te ha dicho? ¿Te estás congregando? ¿Te estás preparando? ¿Te estás edificando? ¿Estás sirviendo a las cosas del Señor? ¿Estás discipulando? ¿Estás ganando almas para Cristo? Han pasado más de 2000 años y hoy debemos hacernos esta misma pregunta. ¿Estamos discerniendo los tiempos de Dios? Porque si usted discierne los tiempos de Dios, usted debe saber qué hacer hoy. Y usted debe saber cómo responder a Dios en este tiempo. ¿Sabe? No hacerlo es algo injustificable. No hacerlo, no responder a los tiempos de Dios, es volver a repetir el mismo problema del pasado. Es engañarnos a nosotros mismos y es engañar a otros, impidiéndoles que vengan al conocimiento de Dios. ¿Cómo identificarnos si estamos discerniendo los tiempos de Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo hacer para saber si estoy identificando los tiempos de Dios? Mira, Israel fue un pueblo que experimentó lo sobrenatural de Dios. Pero sin embargo, dice la palabra que ellos seguían siendo murmuradores. Hablaban espaldas, criticaban. No entendían ya que el desierto era el lugar de preparación, de entrenamiento que Dios tenía reservado para ellos por la dureza de su cerviz, de su cabeza. Tal vez esta situación en la cual nos encontramos, la cual estamos atravesando el día de hoy, es el lugar de entrenamiento, de preparación de parte de Dios para que nosotros podamos entender, discernir los tiempos de Dios. Israel se convirtió en una nación que era idólatra. Aunque debían amar al único Dios, sin embargo, en su corazón, ellos seguían siendo idólatras. Hoy por hoy, muchos ponen o anteponen cualquier situación antes que Dios. No, tengo que trabajar, no, tengo que hacer, no, estoy ocupado, no, tengo que limpiar mi carro, no, tengo que guardar mi casa. Ya después la repetición veo más tarde. Eso significa ser idólatra.
porque estás poniendo cualquier cosa antes que a Dios. Israel fue una nación de asesinos, dice la palabra, porque mataban a los enviados de Dios. Duro, ¿no? Para un pueblo escogido. Dios nos pide a nosotros que aprendamos de esta lección del pasado. Pero también Dios nos pide a nosotros que aprendamos de estos hombres extraordinarios que están en 1 Crónicas, capítulo 2, verso 32. Que aprendamos la gran lección de estos hombres excepcionales. Hombres que estaban sintonizados con los tiempos de Dios. Y de seguro te preguntarás, ¿y cómo ellos lo hicieron? ¿Cómo es que ellos fueron hombres excepcionales? ¿Cómo es que ellos podían sintonizar las cosas de Dios? Bueno, te diré que lo primero fue un don que Dios le dio. Y tú me dirás, pero ahora, ¿quién me va a dar el don? Yo te digo, ahora tú has recibido algo mejor. Tú has recibido el Espíritu Santo en tu corazón. Y por lo tanto, tienes la dirección, la guía del Espíritu Santo, para que puedas tú discernir los tiempos del Señor y accionar correctamente. Deja de obrar como el mundo obra, dice la Escritura. Ya no podemos seguir siendo como los mismos gentiles, dice la Escritura. Ni podemos amar lo que el mundo ama. Tenemos que comenzar a amar lo que Dios dice que debemos amar. Las almas que parten sin conocer a Cristo y se van al infierno. ¿Tú sabes cuál es el plan de Dios? Que ninguno se pierda. Y eso no ha cambiado aunque los tiempos hayan pasado. Dios te reservó a ti para este tiempo, para que los alcances a ellos. Estos hombres llegaron a ser apreciados, estimados por sus hermanos, por la capacidad de discernir ese tiempo de Dios. Claro, porque cuando uno sabe tomar decisiones, cuando uno sabe hacer lo que es correcto, cuando uno acciona en la dirección que trae beneficios para los demás, eso hace levantar la estima y las consideraciones de la persona hacia uno. ¿Qué más dice la Escritura con relación en este verso 32? Sus consejos eran bien recibidos, eran bien tomados por sus hermanos, porque difícilmente ellos se equivocaban. ¿Cuántas veces piden ustedes consejo y cuántas veces obedecen al consejo de Dios? La palabra de Dios está llena de respuestas para todas tus necesidades, llena de respuestas para todas tus inquietudes, para tu pasado, para tu presente, para tu futuro, para tus generaciones. Acude a la fuente de Dios. Y ellos sabían qué hacer en tiempos espirituales difíciles para traer beneficio para todos los demás. Y para eso Dios levantó la iglesia, levantó la misión cristiana en nuestra casa, para ser gente de bendición. ¿Se acuerdan? Bendecidos para bendecir. Es la expresión del nacimiento de esta casa. Somos la bendición de Dios para la humanidad, para aquellos que aún no conocen a Cristo. Estos hombres eran los que veían el panorama completo. Estos hombres veían lo que pasaba. Estos hombres eran los que daban la voz de alerta acerca de lo que debía de hacerse. Y es por eso que la palabra de Dios viene el día de hoy para llamar tu atención. Comienza a mirar el panorama completo. El tiempo profético de Dios se está cumpliendo. Las señales en la Biblia están siendo exactas. Solamente tienes que
prestar atención. Mira lo que Dios dice en su palabra y mira lo que está aconteciendo. Hay desastres naturales, hay rumores de guerra, hay peste, hay hambre. Todo eso está puesto en la palabra de Dios, que anuncian que los tiempos se están cumpliendo y que a la vez nos alertan a nosotros acerca de cómo debemos accionar. Debemos comenzar a entrar a los campos del Señor y comenzar a traer más palabras, porque los tiempos se están acortando. La alerta está llegando de parte de Dios para que tú comiences a accionar. Los hijos de Isaacar se distinguían del resto de los demás hombres sobre miles de guerreros. Ellos destacaban por encima de todos por entender los tiempos. Por eso es tan importante, hermano, hermana de la iglesia, de la Misión Cristiana Nuestra Casa, que usted discierna estos tiempos de Dios. Porque el Señor nos está llamando a traer claridad para saber qué hacer y cómo actuar en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial. Nadie puede negar que algo está ocurriendo en este tiempo. Este es un tiempo muy especial. Tal vez muchas generaciones de los que estamos aquí no hemos vivido un tiempo tan especial como este. Toda la tierra está convulsionada por lo que está ocurriendo hoy en el mundo. La pandemia y sus efectos que está trayendo, los decesos, la crisis financiera, el alza de los combustibles, los desastres naturales, la crisis mundial, hablan acerca de los tiempos proféticos de Dios que han sido escritos en su palabra y que se están cumpliendo. Y que hoy el Señor nos está llamando la atención para estar atentos a ellos. Y nos está diciendo, cuidado, no repitan el error del pasado. Disciernan los tiempos de la profecía, porque estos se han cumplido ya. ¿Estamos discerniendo los tiempos proféticos de Dios? ¿Y qué hay si estos tiempos ya se han cumplido hoy? ¿Cómo deberías actuar? Y tal vez usted dirá, pastor, ¿de qué tiempo estamos hablando? Podríamos hablar del tiempo profético de Dios. Podríamos hablar del tiempo y la gracia y el perdón de Dios. Podríamos hablar del tiempo de la cosecha de Dios. El tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. El tiempo de tu preparación, de ser un discípulo para que te conviertas en un líder y seas una persona productiva en los reinos de Dios. Prestemos atención. El tiempo de la profecía. El tiempo de la gracia y el perdón de Dios. El tiempo de la cosecha de Dios. El tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. El tiempo de tu capacitación, tu preparación y tu liderazgo para que seas productivo y efectivo en el reino de los cielos. Y el tiempo de aceptar tu responsabilidad. ¿En cuál tiempo estás tú? Vamos a dar pase ahora a nuestros hermanos Armando y Anita Luna, no sin antes orar por aquellos que el día de hoy pues quieran recibir a Jesús en su corazón y entrar pues a vivir conforme Dios manda en su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que el tiempo de tu gracia y misericordia se derrame sobre todos aquellos que hoy quieren tomar la decisión de aceptarte como su Señor y Salvador personal. Aquellos que desean hacerlo, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y abro mi corazón. Para recibirte. Como mi Señor. Y mi Salvador personal. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por perdonarme. Por perdonarme. Por limpiarme.
por limpiarme, por darme esta hermosa vida por darme esta hermosa vida una vez más. una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa decisión, permítame decirle que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y usted está hoy en el tiempo de la gracia y el perdón de Dios en su vida. Dios le bendiga.